Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Hola, Chinito, ¿me escuchan todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Cómo los trata la noche? Buenas noches, Isaac. ¿Desde dónde están viendo el Instagram? Me interesa, por curiosidad nomás. ¿De dónde están viendo? ¿De dónde son? Con calor, Chinito. ¿Sos de acá de Argentina también? Sí, tremendo. Acá son las 12 de la noche y hace 27 grados. 27, 28 grados. Así que imagínense que es un calor bárbaro. Isaac de México. Genial. ¿De qué parte de México, Isaac? Buenas. De una, chinito. Luján. Hola. Ahí Vicus. Genial. Buenísimo. Bueno, vamos esperando un par de minutitos. Tenerife, Canarias. Sole. O sea que son... Decime, Sole, si no me equivoco. Son Héctor El Salvador, Centroamérica. Sole, son las 4 de la mañana ya. Qué gana. Cucho dice Chile, Tere de Mendoza, Mariana dice hola desde Necochea. Qué lindo, qué lindo. Muy lindo. Muy lindo que se vayan sumando desde todos juntos de esto de lindo de las redes. Vero dice soy María Verónica de Viña del Mar de Chile. Saludos también. Genial, buenísimo. Ya nos vamos sumando de a poquito. Bien. Esperamos un par de minutitos más a ver que se vaya sumando gente. Sobre las 3, ok. 3 horas de diferencia, ok. Genial. ¿Qué haces, Carlos? ¿Todo bien? Max, ahí también. ¿Qué haces, Maxi? También el taller, igual que Carlos. Amalia, de Montevideo. Buenísimo, genial. Acá, como les decía, estoy en Buenos Aires y hace mucho, mucho calor. 27 grados, son las 12 de la noche. Sur de Córdoba, dice Lilian. Supongo que también, no sé si hasta allá llega el calor, hasta allá, hasta Córdoba, Lilian. Guadalajara, dice acá Castro Pérez Mario. Genial. Bueno, si les parece, vamos empezando. Así que podemos ya ir arrancando. Bogotá, dice acá Lugo. Genial, saludos ahí también para Bogotá. Buenísimo. Genial, genial. Ahí, Panamérica full. Eh, Buenísimo. Bien, bueno, vamos a empezar. ¿Sí? Bueno, como hoy saben, tocaba estructura de texto teatral, cómo escribir un texto de teatro. ¿Sí? Lilian dice sí mucho hoy, así que en Córdoba también, de una. Me imaginé que también iba a hacer calor. Bueno, vamos a estar trabajando cómo escribir un texto de teatro, ¿sí? Esto lo había pedido Eli ayer. Ustedes también pueden pedir sus vivos, sus textos, sus clases, ¿sí? Hasta el 28 de febrero hay tiempo. Collins dice Sandra. No sé. Bueno. Eh, no lo hagan por acá porque se pierden los comentarios y va muy rápido y no llego a leer. Sí, pero pueden mandarnos por mensaje privado la sugerencia que quieran. También nos pueden pedir el apunte de hoy, ¿sí? Yo voy a estar haciendo ese apunte, ¿sí? Así que las personas que ya me lo pidieron lo van a ir poniéndose, lo van a poder ir siguiendo. Por ejemplo, ahí se sumó Martín, ahí Díaz Pirism, perdón, ahí. Una clase sobre la atención al relato corto. Genial. Bueno, mándenlo por mensaje privado, ¿sí? Porque si me lo ponen por acá se va a borrar y yo tengo mala memoria, me voy a... Ahí está Julie también del taller. Hola Julie, ¿cómo va? Bien, genial. Bueno, entonces empezamos, ¿sí? Bien. Obviamente piensen que es una clase en vivo, ¿sí? Es un rato, así que vamos a empezar muy de cero con esto, ¿sí? Igual si tienen dudas pueden preguntar, si no hay problema. Vamos a ir muy despacito con esto del teatro. Norsan dice se nueva, no hay problema, ¿sí? Sea que escriben teatro hace 20 años, o sea que eh, recién empiezan, no tienen ni idea, no hay problema, ¿sí? Pregunten todo lo que quieran. Ahí está Julie, hola Julie. Bien,
Les cuento de paso, pequeño detalle, el teatro estoy muy cómodo porque mi familia hace teatro desde que, no sé, muchísimos años. Yo desde los 6 años estuve en ese ambiente, actué, dirigí, así que escribí también, así que si hay algo que sé es trabajar con teatro. ¿Sí? Acá Alex dice, sería genial una clase sobre cómo armar y pulir un cuento en 1000 palabras. Insisto, mándenmelo por mensaje privado. ¿Sí? Hola Estela, ¿cómo va? Mándenmelo por mensaje privado, porque acá se borran los mensajes, de la grabación no quedan, ¿sí? Además no va a estar uno por uno. Pero mándenme por mensaje, sí, y lo vamos anotando. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo nace el teatro? Teatro, van a ver que van a encontrar diferentes versiones de cómo surge el teatro. Hola, Andre ahí. Cómo surge el teatro, ¿sí? Nosotras, por una cuestión de cultural, ¿sí? Tomamos o nos llega desde la antigua Grecia, ¿sí? Así que podríamos decir, ¿sí? Acuérdense que este apunte está muy acotado, ¿sí? Nos llevaría mucho tiempo, muchas clases, ¿verdad? Pero ¿sí? Va a ser más que nada acotado. ¿Dónde puedo mandar un mensaje privado? ¿Por Facebook? Dice Norsan. No, acá mismo por Instagram. Nos podés entrar en nuestro perfil y nos mandás por ahí el mensaje, ¿sí? No hay ningún problema. Y si querés mandar por Facebook también no hay drama. ¿Sí? En el Linktree que está en la página, ahí nos pueden mandar un mensaje, pero mándenos por Instagram directamente, si ya están acá, no hay problema. Bueno, sí, entonces el teatro surge en la antigua Grecia, o al menos dentro de nuestra tradición occidental, el teatro occidental, ¿sí? Por eso puse en apunte teatro occidental, como lo conocemos hoy día, ¿sí? Surge en la antigua Grecia como la tragedia, en realidad, ¿sí? No era teatro per se, era la tragedia griega. Y la tragedia griega viene de los mitos griegos, ¿sí? Los mitos básicamente son las historias, los relatos que tiene todo pueblo, que cuentan un origen y que desde ese origen, ¿sí? Por ejemplo en los mitos griegos es el origen desde el caos, de cómo nacen los dioses, ¿sí? Urano, Gea, bueno, no importa, Rea, después Gea, bueno. De toda esa explicación de origen, ¿sí? Se llega a explicar cómo la gente estaba viviendo en ese momento, ¿sí? Los mitos también se usaban para sí, aleccionar, enseñar a la gente sobre cuestiones morales, ¿sí? El teatro o la tragedia tenía esa función también de alguna manera. Las historias que se contaban no eran historias que la gente no conociera, ¿sí? Sino que era algo para la gente en general, ¿sí? La gente iba al anfiteatro y no es que iba a ver Edipo y no sabía lo que era, no conocía la historia de Edipo, pero cada trágico, ¿sí? Cada autor griego que le daba su toque, ya sea Sófocles, Esquilo o Eurípides, que son como los máximos trágicos de la antigua Grecia, le da su toque, ¿sí? También eso lo hacían los poetas, los rapsodas, que eran los cantores, digamos, por decirlo así, ¿sí? Y, los cantores y cantantes que contaban esas historias, ¿sí? Si la gente se aburría, cambiaban de tema, era todo muy oral, ¿sí? Todo muy del momento, por ahí inventaban cosas, le agregaban cosas, sacaban otra, no siempre contaban la misma historia, o si un mito era aburrido, pasaban a otro, ¿sí? Eran lo que hoy se dice cantores populares, por decirlo así, pero también actuaban, sí, estaba todo muy mezclado. Se cantaba, se escribía en verso, bueno, primero era todo oral, ¿no? Después se pasó a escrito, se lo pasó a escrito. Más o menos la tragedia surge en el siglo VI a.C., ¿sí? Y de lo que se tiene registro, aparentemente el primer... perdón, antes de eso. Entonces, de esta mitología griega surgen, obviamente había distintos cultos, ¿sí? Con los que se les rendía culto, valga la redundancia, a dioses y diosas, ¿sí? En la antigua Grecia, y entre algunos de esos cultos estaba el culto a Dioniso, ¿sí? Había un coro que representaba a través de un cierto tipo de poemas que se llamaba de ditirambo, o de texto, o de baile, o de canto, ¿sí? Usaban instrumentos, se actuaba, se bailaba, se usaban máscaras, etc. Se emborrachaban para generar el efecto, bueno. Surge las representaciones, ¿sí? Se empiezan a hacer representaciones. Estas representaciones que se empiezan a hacer es lo que después va a tomar la forma de la tragedia, ¿sí? Donde ya, bueno, hay alguien que escribe un texto, ¿sí? En verso. Los textos se escriben en verso en general en la antigua Grecia, ¿sí? Es algo que por ahí nos cuesta por ahí percibirlo porque todo está escrito en prosa, ¿sí? O sea, todo empieza en una línea y baja porque termina el margen, ¿sí?
pero en esa época la mayoría de las cosas estaban escritas en verso, ¿sí? Hasta el juramento hipocrático van a encontrar, que es el juramento de los médicos, lo van a encontrar en griego antiguo en verso, ¿sí? Verso no quiere decir necesariamente poesía, verso es la manera, ¿sí? Donde se escribe algo hasta un punto y cuando la persona decide baja, ¿sí? O porque tiene una métrica también, ¿no? Entonces como se cantaba también, ¿sí? Todos estos poemas, todos estos mitos están en verso. Entonces toda la tragedia está en verso, ¿sí? Aunque ustedes lean las tragedias en prosa, en realidad están en verso. Tiene que ver con que la traducción siempre se piensa también en relación a un horizonte histórico, ¿no? Digamos, si tenemos la costumbre de leer en prosa, no se van a poner a traducir en verso, ¿no? Porque sería insoportable. Acá Agus dice: te felicito por lo que enseñas, hermano. Gracias, Agus, espero que les sirva. Pueden preguntar todo lo que quieran, ya les dije, intervengan todo lo que quieran, ya sea que sepan mucho de teatro, sepan poco, no hay problema, ¿sí? Obviamente, como dije, esto es muy acotado, ¿sí? Es un ratito ahora, si después quieren podemos ir profundizando más adelante en otros encuentros, no hay problema, pero hoy vamos bien de cero, ¿sí? Bueno, entonces se supone que el primer trágico es Tespis, ¿sí? Que es más o menos, le decía, en el siglo VI a.C. Quedan muy poquitos fragmentos de este muchacho Tespis. Y bueno, después surgen, ¿no? Sófocles, Esquilo, Eurípides. En la tragedia, igual que los mitos, se contaba la caída, ¿sí? O la desgracia de un personaje importante, ¿sí? Un rey, una princesa, una reina, ¿sí? Héroes, semidioses, ¿sí? Siempre se contaba de ese tipo de cosas. Siempre había alguna situación. Acá dice Sebas, interesante, muchas gracias. De nada, Sebas. Siempre hay una situación por la que se caía en desgracia, ¿sí? Pero esa desgracia tenía que ver con la consecuencia de los actos de ese personaje, ¿sí? Y eso en general tenía una lección moral. Entonces esto lo decía, la tragedia, las historias, la gente ya las conocía. Lo que variaba era la forma en que se contaban esas historias, ¿sí? Las novedades o alguna cosita que se agregaba tenía que ver con cada trágico, ¿sí? Pero no es que había un canon, una Biblia de los mitos griegos, no. Eso no existía, ¿sí? Un poco más o menos lo eran Homero y Hesíodo, que eran los poemas más antiguos que tenían en esa época, ¿sí? Porque Homero y Hesíodo son más o menos del siglo 8, 7 por ahí, entonces había mucha diferencia, pero bueno, no importa, eso es para otro día, ¿sí? Entonces, otra cosa muy importante era la identificación, ¿sí? Lo que a ustedes les pasa con un libro, una película, también les pasaba a la gente de la antigua Grecia cuando iban al teatro, ¿sí? La identificación con los personajes. ¿Por qué podemos llorar, nos podemos conmover con un personaje, con las historias que se cuentan? Porque nos identificamos con esos personajes, ¿sí? Entonces cuando nos identificamos hacemos catarsis, ¿sí? Nos liberamos. Entonces, al menos dentro de todo sigue mucho la línea de lo que dice Aristóteles, ¿no? Pero si tomamos Aristóteles y su poética, que también ahí lo tiene el apunte, pueden encontrar el PDF ahí, la catarsis es algo muy importante, ¿sí? Bueno, como les decía, los textos estaban en verso, ¿sí? La tragedia se divide en 3 partes, ¿sí? Yo sé que parece que estoy hablando de algo que tiene que ver con teatro, pero les prometo que sí, ¿sí? Habrán escuchado alguna vez las obras en 3 actos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con que está basado en la poética de Aristóteles y lo que él considera que tiene que ser una tragedia, que se inicia en 3 partes, ¿sí? Un prólogo, el episodio, los episodios y el éxodo, ¿sí? Bien. Que después se mal llevó o no llega, digamos, en la narrativa como introducción y un desenlace, ¿sí? Para decirlo mal y pronto, pero no necesariamente es eso, ¿sí? Entonces, la tragedia se dividía en 3 partes y además lo que había era un coro, ¿sí? El coro era un grupo de personajes que cantaban, introducían la obra, contaban desde qué punto venían los personajes y cómo llegaban hasta la situación que iban a representar, ¿sí? Siempre las situaciones que se representan en una tragedia se representaban en una tragedia o se representan, porque hay gente que todavía, obviamente, el teatro se actúa en las tragedias. Había un coro que cantaba, ¿sí? Y este coro, como les decía, como que avisaba de lo que iba a pasar, contaba desde dónde venían los personajes, cuál era la historia, en qué mitos iban a basar, qué era lo que iba a pasar, ¿sí? Incluso a veces cuál era el desenlace de la tragedia. Dentro de este coro había un líder, ¿sí? Un guía que se llamaba Corifeo, ¿sí? Que en general era el que más interactuaba con los personajes, pero bueno, el coro también interactuaba.
¿Cuáles son las principales diferencias entre esta estructura en tres actos y la que ahora se utiliza usualmente en los productos culturales? Dice Héctor. A ver, siempre estamos dentro del marco del teatro, Héctor, así que no me voy a ir tanto por ese lado, ¿sí? De vuelta, esto es lo que decía Aristóteles de la tragedia, ¿sí? Puede ser que haya tragedias de otras formas. En realidad, la estructura, digamos, de introducción a un desenlace la vamos a encontrar en todo. Sí, está muy difundida. Ustedes busquen cualquier serie, cualquier película y la tenemos como le decía la otra vez en el taller, la tenemos en la médula espinal. ¿Sí? El tema de introducción a un desenlace no los podemos sacar encima. ¿Sí? Hay muchos intentos por generar otras estructuras, ¿sí? Narramos de atrás para adelante, omitimos la introducción, omitimos el desenlace, pero incluso cuando la estás omitiendo, es justamente lo estás omitiendo, o sea, estás jugando por omisión con algo que está ahí como un fantasma, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, más que la estructura en tres actos, te diría que ese formato de introducción a un desenlace está en todo lo que hacemos, ¿sí? En cualquier producto cultural, en juegos, videojuegos, películas, poemas, lo que quieran, ¿sí? Todo tiene como fíjense, cualquier poema también tiene como un principio y un final, ¿sí? Todo empieza y termina, digamos, básicamente, ¿sí? Y nos cuesta mucho salir de ahí. Hay juegos no sé, circulares y de otro tipo, pero igual juegan más o menos dentro de ese espacio, ¿sí? Bien. Dicho eso, este coro interactuaba, como les decía, con los personajes, ¿sí? Les leo. En el principio, en el prólogo, el coro daba, ¿sí? O la persona que presentaba la tragedia daba la ubicación temporal y explicaba cómo el héroe, ¿sí? O la heroína había llegado a ese momento del presente y se le informaba al espectador. En los episodios, que podían ser hasta 5, había diálogos entre el coro y los personajes, ¿sí? O entre los personajes mismos. Es la parte más importante porque es la dramática por excelencia, ¿sí? Lo que conocemos como nudo, conflicto, como lo quieran llamar, ¿sí? Y ahí se expresaba el pensamiento de los personajes, las consecuencias, o más que las consecuencias, las situaciones, cómo se iban desarrollando, ¿sí? Dentro de estos episodios a veces hay lo que también se llaman agones, que es pasajes donde el protagonista se enfrenta contra otro, ¿sí? Pero no necesariamente en todas las tragedias. Piensa que esto es un esqueleto solamente, que está basado en la poética de Aristóteles, así muy por arriba, ¿sí? Bien. Después estaba el éxodo, que como bien deben conocer la palabra, es la parte final de la tragedia, donde hay cantos líricos, ¿sí? El héroe reconoce el error, a veces muere el héroe, ¿sí? En general es castigado por los dioses o por las diosas, ¿sí? Sufre el patos, que tiene que ver con las emociones, o siempre sufre alguna cuestión, ¿sí? Los griegos tenían toda esta idea de que más que nosotros sentir las emociones nos toman, ¿sí? Por ejemplo, la Ilíada es la historia de la cólera de Aquiles, pero la cólera lo toma Aquiles. No es que Aquiles se encoleriza, sino que la cólera lo toma, ¿sí? Entonces, bueno, siempre había alguna cuestión emocional o existencial que hacía que pasara algo, ¿sí? Después de que pasaba eso, en general, ese castigo o ese final terminaba siendo la solución al problema. Siempre se resuelve en general el final, o se resolvía la tragedia, ¿sí? Y aparecía la enseñanza moral de ese texto, ¿sí? Siempre lo que se actuaba era hablado, las escenas de violencia no se actuaban, se comentaban solamente, ¿sí? Por una cuestión de que se consideraba que por ahí era muy impresionable para el público, o que que no era decente, entonces bueno, no se lo hacía, ¿sí? Solamente se hablaba y se cantaba los versos en esa situación, ¿sí? Le voy a mostrar dos cositas, ¿sí? Solamente esto lo van a tener en el apunte. Ahora esto va a ser muy rústico, pero bueno, viene bien para esto, ¿sí? Van a ver eso que está ahí, ¿sí? ¿Lo ven? Es un fragmento de Antígona en que el coro está introduciendo, ¿sí? La situación que se da en la tragedia de Sófocles, ¿sí? Rayo de sol, la más bella luz, vista en Tebas, la desciende de las 100 puertas, se ha mostrado ya, ojo del dorado día, viniendo sobre la corriente del Dirce, tú que al guerrero de banco escudo que vino Dargos con su equipo has acosado como un presuroso fugitivo en rápida carrera, y al que Polinices condujo contra nuestra tierra, excitado por equivocas discordias, ¿sí? Entonces, lo que hay en esa situación es el coro, ¿sí? Contando la situación, ¿sí? Empieza a introducir la situación, ¿sí? Esto va a ser importante después en lo que es la didascalia o el paréntesis, famoso paréntesis de teatro, ¿sí? Pero ya vamos a llegar a ese punto. Bien, entonces
hay otro fragmento también que les voy a mostrar de Antígona, que está hablando del Corifeo con Creonte, sí, que es un personaje importante, que es, bueno, es un rey ahí, que nada, una serie de situaciones, no me voy a poner a explicar todo el argumento de Antígona, pones el punto, ¿sí? Pero, ven, acá tienen el Corifeo con Creonte. Eso has decidido hacer, hijo de Meneceo, con respecto al que fue hostil y al que fue favorable a esta ciudad, y te es posible valerte de todo tipo de leyes, bueno, ¿sí? El Corifeo le está reclamando cosas al personaje. Ahora, para que seáis vigilantes de lo que se ha dicho, ordena a otro más joven que sobrelleve esto, pero ya están dispuestos guardianes del cadáver. ¿Sí? El Corifeo, el coro, es como el narrador en los cuentos, ¿sí? O en, imagínense, o en una novela, ¿no? En una novela o un cuento no estamos pensando como quién es la voz que narra o cómo narra, ¿no? Digamos, para nosotros engancharnos, identificarnos con la historia, hacer catarsis, esto les decía, nos olvidamos de eso, ¿no? Entonces el Corifeo era un poco ese rol de la voz que narra, ¿sí? Ya vamos a ver después en el teatro moderno en qué se transforma eso, ¿sí? Bueno, entonces esto era un poco la tragedia griega. ¿Qué pasa después? Bueno, después la tragedia la rescata Roma. Roma ocupa Grecia en el siglo II a.C., más o menos, ¿sí? Pero no le da tanta importancia, no lo desarrolla demasiado, sí hace anfiteatros, se dan representaciones un poco más obscenas, más violentas en la antigua Roma, pero no se le da tanta importancia, ¿sí? Después la Iglesia Católica prohíbe el teatro por considerarlo, bueno, obsceno, pagano, toda esa serie de cuestiones. Y en el siglo XI lo retoma para representar el Evangelio, la doctrina de la Iglesia, ¿sí? Obviamente. A partir del Renacimiento realmente surge el teatro como moderno, como lo conocemos, ¿sí? Empiezan las compañías de teatro, surge la figura del director, del dramaturgo, dramaturgo se le dice a la persona, o dramaturgo o dramaturgia, a la persona que escribe obras de teatro, ¿sí? Entonces cuando ustedes vean que alguien habla de dramaturgia, tiene que ver con eso, con la escritura de teatro, ¿sí? A eso se le llama dramaturgia, ¿sí? Bien. Surgen figuras muy importantes en el siglo XVI, con Shakespeare, por ejemplo, ¿sí? El teatro isabelino, y como les decía, surgen la Compañía del Globo, por ejemplo, que es la que tenía Shakespeare, ¿sí? Los teatros como lugares también, para todo el mundo, como entretenimiento, como lugar de disputa política, digo, todo lo que ya conocen ustedes de los teatros que deben tener en sus ciudades o cerca o en la capital de sus países, ¿sí? Surge más o menos por esa época, como lo conocemos, ¿eh? Bien. Luego vienen, bueno, hay otras etapas, el barroco, el clasicismo, siglo XVII, XVIII, todo eso va moldeando también este teatro, ¿sí? Las revoluciones del siglo XIX, las vanguardias del principio del siglo XX, ¿sí? Que surge la investigación en el teatro experimental, todo eso va dando forma al teatro como lo conocemos como tal, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a ver ahora es, bueno, qué características tiene este teatro moderno, ¿sí? Los diálogos de los personajes, en general en teatro, eran en verso, ¿sí? Como les decía. Por esta tradición griega o esta lectura que hizo el renacimiento de lo griego, ¿sí? Se mantenían, ¿sí? Los versos. Entonces, miren, por ejemplo, les muestro un fragmento de Romeo y Julieta, ¿sí? Donde van a ver que los diálogos están en verso, ¿sí? Señora Montesco y Romeo, ¿la has visto hoy? Me alegra al ver que no ha estado en esta pelea. Benvolio, señora, una hora antes de que el astro rey asomase por las áureas ventanas del oriente, la inquietud me empujó a pasear. Entonces, bajo unos sicamores, ven, está escrito en verso, ¿sí? Como un poema, no en prosa. Esto todavía se mantenía, ¿sí? Hasta el teatro isabelino, ¿sí? Después eso se fue abandonando. Obviamente mucho teatro fue escrito por poetas. Shakespeare era un poeta, ¿sí? Tenían sonetos, Lope de Vega también era un poeta, digo, ¿no? El teatro mucho fue escrito por poetas durante mucho tiempo. Los trágicos también eran poetas, ¿sí? De alguna manera. Entonces el teatro estaba muy vinculado al verso y a la poesía, ¿sí? Eso se fue abandonando, y los diálogos y la estructura se escriben en prosa, ¿sí? Entonces eso ya, digo, ustedes pueden hacer una en verso, no pasa nada, pero va a ser raro, extraño, ¿sí? Incluso las obras que se hacen hoy día usando poemas, se escriben, la estructura se hace en prosa, ¿sí? Se pueden poner versos, ¿sí? De hecho, si encuentran un poema en una obra, van a encontrar que el poema está puesto en verso y el resto de la obra está en prosa, ¿sí? Porque en nuestras sociedades usamos prosa, ¿sí?
al menos en Latinoamérica, ¿sí? En Occidente, etcétera. Bueno, bien. Otra cosa importante, ¿cuál es la diferencia entre acto y escena? ¿Sí? El acto el acto es más general, más grande que la escena, ¿sí? Hay obras que tienen actos, un único acto y varias escenas, pero puede haber más de un acto, ¿sí? El acto es más general que la escena. El acto se da o cuando el autor dice que ya está, ¿sí? Pone fin del acto o pone principio del primer acto o segundo acto, tercer acto. También hay otros dos criterios que es o era, habría que ver hoy día, pero suele ser cuando se baja el telón, cuando se sube el telón o cuando hay un apagón total, ¿sí? O se levanta todas las luces de golpe también, ¿sí? Ese es como el punto donde se marca la diferencia entre actos. En el medio, cuando hay cambios de personajes dentro en el teatro, digamos, en el espacio físico donde están los actores y las actrices, eso es una escena, ¿sí? La escena, cuando hay un cambio de escenografía, cuando hay un cambio de día, supónganse, cuando hay un cambio, no sé, todo eso igualmente está marcado en el texto, por supuesto, ¿no? A veces, hoy día, a veces ya ni se marcan las escenas. En otras obras, por ejemplo, ahí en el apunte está, por ejemplo, Terrenal de Mauricio Cartón, que es 2014, y él marca las escenas también. No pone acto, pero marca la escena. Cuando en una obra de teatro no les marcan la escena, el acto, es porque, bueno, es un único acto. Si toda la obra es un acto, solo, ¿sí? Empieza de negro a luces, y cuando hay un apagón total, termina la obra, ¿sí? Cuando termina la obra, entonces hay un acto. Pero bueno, tradicionalmente se marcaba, ¿sí? Por ejemplo, miren, les voy a mostrar una marcación de acto, ¿sí? Esta es una obra que se llama Venus y Adonis, que es de 1604 de Lope de Vega, ¿sí? Otra cosa que se hacía antes, que hoy día a veces se hace, a veces no, es esto, ¿ven? Los personajes de la tragedia, ¿sí? Y ahí ven que dice acto primero. Bueno, como ven, todavía en la época de Lope de Vega, los diálogos o los personajes o lo que está ahí siguen siendo en verso. Pero ven que está marcando el acto. Entonces, acto primero. Y después tenemos también fin de acto primero, ¿sí? O fin del primer acto, que también lo marca Lope de Vega. En este caso no hay una explicación de luz ni nada, ni de telón, pero es el mismo autor el que pone fin del primer acto, ¿sí? Entonces, si van a escribir teatro, piensen en eso, ¿sí? El acto es lo genérico, ¿sí? Si solamente hay escenas, si solamente hay un apagón final, bueno, es un acto con varias escenas en el medio, ¿sí? Las escenas, como les decía, cambian cuando sale un personaje, se agrega otro, ¿sí? Hay un cambio de escenografía, hay un cambio de día, etcétera, 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 ¿sí? Esos son más o menos cuando hay una diferencia importante en el escenario, ahí es que se da una escena, ¿sí? Cuando dejan de alumbrar en un lado y alumbran otra escena, a veces eso se hace en una obra, ¿sí? Ustedes tienen, por ejemplo, dos grupos de actores y actrices y se alumbra primero acá, es una escena. Después esta queda en negro, se alumbra acá, tienen otra escena, ¿sí? Bien. Entonces, no sé, ¿tiene alguna pregunta? ¿Acto, escena? ¿Alguna pregunta? Porque yo sé que puede ser confuso. Pero digamos que los actos se componen de escenas, ¿sí? Básicamente. Acuérdense de eso, el criterio del acto para dividir es o que lo marque el autor o la autora, el telón, ¿sí? Si sube o baja, y los apagones, ¿sí? Apagón total, apagón parcial, ¿sí? Igual en general, como les decía, está marcado en el texto todo ese tipo de cosas. Bien, bueno, si no hay dudas con acto de escena, sigo. Bien. Después, esto que les decía, ¿qué pasó con el coro? ¿Qué pasó con el corifeo? Bien. Ese coro que está y que lo vieron ahí y que introducía la situación en Antígona o se peleaba con Creonte, ¿sí? Ya no existe como tal. Pero lo que existe es la cursiva. No sé si habrán visto en el colegio, ¿sí? Si quieren cuéntenme ahí, si tuvieron alguna experiencia con textos de teatro. La cursiva que les aparece a ustedes en los textos de teatro, eso es como la evolución, si quieren, la evolución. ¿A dónde terminó el coro? Terminó siendo las acotaciones, ¿sí? Terminó siendo la acotación. Siempre al principio de una escena, o en general en las obras, al principio de una escena, van a encontrar ese tipo de cursivas, perdón, no cursivas, paréntesis, ¿sí? Bueno, también a veces están en cursiva, que son las didascalias, ¿sí?
Las didascalias son ese paréntesis donde se indica cómo está la escena, qué personajes hay, quiénes están en escena, qué escenografía hay, cuántos elementos hay. ¿Sí? Hay gente que escribe mucho en esos, ¿sí? Se pueden encontrar un párrafo solamente de didascalia, ¿sí? o de paréntesis o de cursiva, indicando todo lo que tiene que ver en escena en cada escena o en cada acto. Y también lo que indica la didascalia, ¿sí? Como hacía el coro, era quién entraba, quién salía. Entonces les marca entre paréntesis, no sé, entra Romeo, sale Julieta, ¿sí? También indica la forma en que Romeo y Julieta tienen que hablar, ¿sí? O cualquier personaje tiene que hablar. Entonces, bueno, se los muestro para que lo vean directamente, ¿sí? Por ejemplo, algo importante, si les interesa el teatro, si alguien actúa, ¿sí? No necesariamente tienen que interpretar, ¿sí? O si van a escribir una obra, sepan que los actores y las actrices no están en la obligación de seguir lo que ustedes les marquen, ¿sí? O sea, las obras de teatro se hacen para ser representadas. Entonces, si van a escribir teatro, piensen eso, ¿sí? El teatro, lo principal del teatro no es el texto. Obviamente que sin texto o sin historia no hay obra, ¿sí? Pero la obra como texto no es lo más importante, es la representación como tal, ¿sí? Y otra cosa, el teatro es un arte colectivo, entonces el rol principal por supuesto lo tienen los actores, las actrices, y después, bueno, están la gente que hace la iluminación, la gente de escenografía, maquilladores, maquilladoras, ¿sí? No sé, puestistas, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, el teatro es un arte colectivo, ¿sí? No van a tener la centralidad del texto, no va a tener la centralidad, ni tiene el rol protagónico, ¿sí? Dentro de lo que es... Hola, Quimotemo dice buenas maestro, gracias por lo de maestro, me da cosa, pero gracias. ¿Cómo es? Buenas. ¿Sí? Entonces, es un arte colectivo el teatro. Si ustedes van a escribir teatro, sáquense esa de, no, a mí quiero que represente mis obras, olvídense, porque cualquier persona puede agarrar su guión y leerlo de otra manera. Ustedes escriben una comedia y lo trabajan como algo serio. Eso puede pasar, ¿sí? A ver, ustedes pueden tener todo el ego que quieran. Yo les digo que ya tengan eso presente. Hola, Ian. Sí, les digo que tengan eso presente. Cuando se escribe teatro es para ser representado. Lo que vayan a escribir, los personajes que vayan a poner en escena, la idea es para ser representado, ¿sí? Un texto de teatro no es igual que un cuento, o sea, no se basta a sí mismo, necesita de la interpretación, ¿sí? Está vacío si no hay interpretación. Obviamente, de vuelta, como les puse en el apunte, puede estar escrito de la forma más hermosa, literaria, bella, poética posible, pero siempre sepan que el punto final es la representación, la interpretación, ¿sí? No el texto en sí mismo, ¿sí? De vuelta. Bueno, ya que estoy en temas, los digo. Un texto de teatro, ¿sí? Una obra de teatro. No uso la palabra guión porque guión no se usa en teatro, ¿sí? En general, guión se usa para cine, para diferenciar. Entonces, si bien el guión de cine viene del teatro, ¿sí? El cine viene del teatro. El cine surge como teatro puesto filmado, usando una nueva tecnología. Punto. ¿Sí? Surge así el cine. Bien. Dicho eso, es un texto técnico, ¿sí? Ustedes pueden pensar la dramaturgia como un género literario, por supuesto, pero el coro no anunciaba lo que iría a pasar, las tensiones se vivirían. Sí, claro, por eso, sí, sí. La didascalia hace lo mismo, ¿sí? Lo mismo que hacía el coro, ya en el coro no es un personaje o ya no es un por fuera que anuncia lo que iba a pasar o qué iban a ver a continuación o cómo llegaron los personajes a ese punto o qué le pasó a tal cuando salió de escena. Eso ya lo hace directamente la didascalia, ¿sí? La cursiva, el paréntesis, como lo quieran llamar, ¿sí? Bien. Entonces, pero esto que les decía que es importante, si van a escribir teatro, ¿sí? Sépanlo, las obras de teatro, los textos de teatro son secundarios en relación a la representación y son técnicos, ¿sí? Son textos técnicos, están hechos para los actores, las actrices, el director, la directora, ¿sí? Para cualquier persona que dirija, y para la gente que haga la iluminación, ¿sí? A veces algunos textos de teatro tienen indicaciones de iluminación, a veces no. Si hoy en textos más modernos a veces ni se pone nada, directamente se pone el texto, pero bueno, esas son otras cuestiones, ¿sí? Hoy estamos viendo así más en general lo que es teatro moderno estándar, entre con muchas comillas, tómelo, ¿sí? Pero eso, las obras de teatro son textos técnicos,
¿sí? Si yo agarro, a ver, cuando yo actuaba, yo agarraba un texto y me aprendía la letra. Entonces yo marcaba lo que a mí me tocaba, ¿sí? Entonces de golpe, miren, bueno, les muestro. Por ejemplo, acá tengo Terrenal de Cartoon, ¿sí? Por ejemplo, esto que les decía, ¿no? Entonces tenemos acá, como les decía, escena 1, ¿sí? La ¿ves? Bueno, él en vez de usar cursiva o paréntesis, eso es lo mismo, no hay problema. Usa negrita, ¿sí? Para marcar cómo se introduce, ¿sí? En la escena. Tierra baldía, Caín de espalda abrumada, levanta parecita con unos escombros, laboriosa piedra sobre piedra, construyendo poco a poco propiedad. Desde el fondo del lote llega Abel soñoliento, Caín lo descubre por el rabillo y bufa. Caín, milagro. Domingo y usted en el lar. Abel, salve hermano Caín. Caín, salve usted y lávese las lagañas en el tacho. ¿Sí? Entonces, ven, así es como se introduce en un texto. Ahora, también va a aparecer, ¿sí? En este texto por ahí, no sé cuánta acotación tiene Cartoon, porque él dirige y actúa, Terrenal, ¿sí? Él la escribió también, pero bueno. ¿Sí? Acá, por ejemplo, esto es de Decir Sí de Griselda Gámbara, ¿sí? Acá ven los personajes, dice: hombre, buenas tardes, peluquero, levanta los ojos de la revista, lo mira después de un rato. Tardes, no se mueve. Hombre, intenta una sonrisa que no obtiene la mejor respuesta, mira su reloj furtivamente, espera. El peluquero arroja la revista sobre la mesa, se levanta como una furia, con una furia contenida, pero en lugar de ocuparse de su cliente, se acerca a la ventana y dándole la espalda mira hacia afuera. Hombre conciliador. Se nubló, espera, una pausa, hace calor, ninguna respuesta. ¿Sí? ¿Ven? O sea, la didascalia ahí, ¿sí? La cursiva, ¿sí? Esa que está ahí, el paréntesis, lo que indica es el movimiento de los personajes, la acción, depende la persona, ¿sí? Griselda Gámbaro escribe escribió muchos años, ¿sí? Entonces, nada, eso. Hoy día quizás hay obras, están mucho menos, depende mucho del estilo de teatro, hay muchos estilos de teatro, ¿sí? Es todo un mundo adentro, hoy como les decía, estamos muy por arriba, pero la didascalia es importante para eso, para que ustedes marquen dentro de cómo empieza una escena, la apuesta, ¿sí? Que la apuesta es, bueno, ahí entramos a otro concepto que es el de la apuesta, ¿sí? La apuesta es la disposición del espacio, ¿sí? Cómo están los personajes, por qué están los personajes, por qué hay, no sé, un tachito rojo a un costado, por qué hay unos lentes colgando del telón, etcétera. Todo en el teatro tiene un porqué, ¿sí? Y eso forma parte de la apuesta. ¿Dónde se paran los personajes? ¿Cómo se paran los personajes? Etcétera, etcétera, etcétera. Puede no estar en el texto, ¿sí? Puede no estar porque en general, como les decía, el texto lo usan los actores, las actrices, los directores, las directoras, ¿sí? Los directores. Entonces lo que hacen es agarrar eso para trabajar, ¿sí? Entonces, en general, como les decía, lo principal es la representación. Ustedes no saben qué va a pasar con ese texto, ¿sí? ¿Quién lo va a agarrar? ¿Cómo lo va a agarrar? Obviamente, se piden derechos, bueno, hay gente que no quiere, que es muy celosa con quién hace sus obras, etcétera, etcétera. Pero bueno, sépanlo que, ¿sí? Si ustedes escriben un texto para ser representado, bueno, depende de quién lo agarre, lo va a representar de una manera o de otra, ¿sí? Pero bueno, sepan eso que es importante. Cada cosa que pongan en escena tiene que tener un porqué, ¿sí? O porque tiene que ver con la narrativa de la historia, o porque tiene que ver con un simbolismo que ustedes quisieron poner, ¿sí? Pero no pueden poner las cosas azarosamente en el escenario, ¿sí? Porque se vuelve sin sentido. El teatro es simbólico, ¿sí? Al menos el teatro, este tipo de teatro, que es el más convencional, ¿sí? El que van a ver el teatro en general, ¿sí? Es simbólico en el sentido que todo es representable, ¿sí? Los diálogos son simbólicos también, ¿sí? No sé, como habrán visto en los que vimos de Shakespeare o alguno de estos acá también de Terrenal, hay algo de que de cada diálogo, sí, acuérdense que es una dramatización, una puesta en escena, ¿sí? No es una charla. En un cuento tratamos de que sean verosímiles los diálogos. En una obra de teatro no necesariamente, ¿sí? Obviamente el personaje tiene que estar trabajado, pero es desde otro lugar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, esto que les decía. Las acciones, ¿sí? Lo que no se dice, que en teatro es el subtexto, que no lo puse porque es un lío que lo podemos ver otro día. ¿Sí? Esto que les decía, acá volvamos a Griselda Gámbaro, ¿sí? Ahí donde tienen, ¿sí? Todo esto está en el apunte, no se asusten. Si ustedes lo quieren, después me lo piden, se los paso. Igual le voy a poner las historias después de que suba esto.
Peluquero, un segundo inmóvil y luego se vuelve bruscamente. Barba, hombre, rápido. No, barba no. Mirada inescrutable. Bueno, no sé. Yo me afeito, solo. Silencio el peluquero. Sé que no es cómodo, pero bueno, tal vez me haga la barba. Sí, también la barba. ¿Sí? ¿Ven? Hay un momento de duda del personaje, ¿sí? Y toda la escena, es una escena corta de esto, de decir sí, de Gambara, ¿sí? Entonces, toda la escena gira en torno a estos personajes, a la peluquería. Entonces, siempre es muy importante el contexto en teatro, ¿sí? Aunque a ustedes les parezcan diálogos tontos, tienen todo un porqué, ¿sí? No se escriben al tuntún porque sí los textos, ¿sí? Siempre piensen que están haciendo esos personajes, porque lo hacen. Obviamente nadie escribe un tirón, ¿sí? Primero hagan un borrador, vayan trabajándolo, pero tengan eso en presente, ¿sí? Los diálogos no son iguales que en un cuento, ¿sí? ¿Cómo aprender? Bueno, leyendo, yendo a ver obras de teatro, ¿sí? Obviamente eso es muy importante. Hagan cursos de dramaturgia, ¿sí? Yo creo que escribir teatro, justamente por esto que decía, que por ser algo técnico, es más difícil que aprender a escribir un cuento o un poema, por ejemplo. Que es algo más tangible, porque como decías, tanto la poesía como el cuento son géneros literarios que se bastan a sí mismos, ¿sí? Yo escribo un poema, lo subo en Instagram, ya está, es eso. Le puedo agregar un videopoema, le puedo agregar un audio, pero ya está, es eso. Una obra de teatro no. Necesitan verlo en escena, ¿sí? Necesitan que esté en escena. Entonces, es muy difícil si ustedes no tienen cierta experiencia o si no tienen cierto conocimiento de teatro. Lean obras de teatro, vayan a ver obras de teatro, ¿sí? No importa, cualquiera, les guste, no les guste, para ver cómo es, qué es lo que hacen, cómo hacen los actores, ¿sí? No sé, si hasta hoy no tenía ninguna idea de todas estas cosas que les estoy diciendo, acto, escena, etcétera, etcétera, ustedes pueden ir al teatro y ver, mirá, cambió un personaje, cambió la escena, ¿sí? O no sé, pasó el día, cambiaron de escena, o mirá, hubo un apagón parcial, bueno, entonces empieza el otro acto y así, ¿sí? Podemos usar todo eso que está en la punta y lo pueden usar para ir fijándose cómo funciona, ¿sí? Entonces, eso ténganlo en cuenta también, ¿sí? Que es complejo, ¿sí? A veces escribir teatro. Entonces, nada, les repito esas cosas que les decía. Primero, piensen, o vayan llevándolo, también lo pueden ir viendo, ¿sí? No tiene por qué ser. Empiecen por el borrador, piensen qué historia quieren contar, qué es lo que están queriendo contar, ¿sí? Después vayan viendo qué personajes hay, ¿sí? Otra cosa importante es la estructura del diálogo. Eso que estaban viendo ahí, peluquero hombre, es la estructura que suele seguirse en teatro, ¿sí? Habla un personaje, habla el otro. Habla un personaje, habla el otro. El otro puede interrumpirlo, pero enseguida habla el otro, ¿sí? Es ida, vuelta, ida, vuelta, ida, vuelta. En general es esa la estructura de los personajes. Si entra un tercer personaje, habla uno, después habla otro, habla el tercero. Si hablan todos juntos, se indica que hablan los tres juntos, ¿sí? Entonces, eso. Piensen que esto que les decía, ¿sí? La estructura de los diálogos suele ser una detrás de la otra, ¿sí? La diferencia entre acto y escena. ¿Qué más? Esto que les decía, lo que pongan ustedes en la escena de sus personajes, piensen por qué lo están poniendo, no pueden poner las cosas porque sí, ¿sí? ¿Por qué esta escenografía? ¿Por qué esta? O si ustedes quieren que lo resuelva la persona que lo actúa, bueno, no pongan ni escenografía ni nada. Ustedes digan, bueno, hay una silla, entra por la puerta el hombre con su valija, ¿sí? Y llega y visita a la esposa, ¿sí? O al esposo. Entonces, no sé, la escena son dos esposos o un esposo y una esposa, o lo que ustedes sí quieran trabajar, o dos personas que se encuentran en un bar, ¿sí? Lo ponen en el paréntesis, en la didascalia, ¿sí? Entonces introducen esa situación. Piensen cómo se lo imaginarían en un teatro, ¿sí? En un espacio físico de teatro. Entonces tengan esas cosas en cuenta, ¿sí? Cuando vayan a escribir teatro. De vuelta, hoy lo estamos abordando muy por arriba, ¿sí? Pero bueno, como introducción espero que les esté sirviendo, ¿sí? La idea es esto que les decía, que esto sea como introductorio, ¿sí? Hay varios conceptos dando vuelta por ahí, ¿sí? Les dije, la apuesta es eso, ¿por qué están los personajes como están? ¿Dónde están puestos? ¿Sí? En general eso se encarga el director o el puestista, si hay un puestista o una puestista o un puestista, ¿sí? Pero nada, eso,
¿sí? Tengan cuidado con eso. Omar dice gracias. De nada, Omar. Bueno, no sé, dudas, preguntas, pregunten todo lo que quieran porque digo, también así yo puedo complementar más. No hay mucho más en este apunte, sí, que es breve. Pero bueno, tienen ejemplos, como les mostré, de distintas obras. También hay ejemplos de Lope de Vega, ejemplos de obras de una obra de 2014, ejemplos de una obra de 1960. Hay de todo, ¿sí? En este apunte que preparé, ¿sí? Sí, que les preparé. Así que, nada, díganme si hay alguna duda, preguntas. Cuéntenme, ¿ya tienen algo escrito? ¿Dudas puntuales que tengan con la escritura teatral? No sé ahí si tienen alguna duda puntual con la escritura teatral. Insisto, busquen cursos de dramaturgia, ¿sí? O talleres, y obviamente ahí lo van a ver en profundidad, van a hacer ejercicios, ¿sí? Yo más ahora que decirles que imiten y que traten de ver obras de teatro y que lean, mucho más no les puedo decir, ¿sí? Porque nada, eso, hay que aprenderse cosas de estructura, básicamente, ¿sí? Para escribir teatro. De vuelta, pueden empezar la idea, esbozar la idea. Por ejemplo, si ustedes tienen un poema que cuenta una historia, úsenlo, ¿sí? Tienen un cuento, úsenlo. Después vayan tratando de ver cuál es la estructura, cómo se usa, lean textos de teatro, esto lo decía, así no es algo, a mí al menos y en general a la gente que conozco, te tiene que gustar mucho leer teatro, ¿sí? Es algo muy técnico, es algo que a veces se pone pesado, ¿sí? Bueno, insisto, dudas, preguntas, quieren contarme algo de sus lecturas con teatro, ¿sí? No sé, preguntas, algo que quieran comentar específico. Yo estoy acá un rato más, así que lo que quieran preguntar, bienvenido sea. Si no, bueno, después ahí tienen el apunte. No sé si tienen alguna pregunta en específico de cómo se escriben los personajes, o de la estructura, o de todo esto que estuve hablando. ¿No? Eli pone gracias. Bueno, nada, si no tienen más preguntas, si quieren ya por hoy, más o menos creo que se ponen los temas, la clase queda grabada, ¿sí? Mañana obviamente vamos a estar haciendo otra. Arceli dice muy interesante, gracias. Así que bueno, genial, si no tienen dudas. Chindo dice sí, gracias. Acá, Coyote, ¿qué obras maestras de la literatura se han llevado a las tablas? Todas. Tenés obras del Fausto de Goethe, han hecho obras de Crimen y Castigo. Acá dice Adelante, mi interés pasa más por la escritura en general. El formato teatral lo tengo poco explorado, el taller me vino bien para saber más. Genial, genial, buenísimo. Me alegro. La idea es esa también, ¿sí? Aunque no escriban teatro que les ayude a generar interés, a saber que existen estas cosas, ¿sí? Ver de pronto lo que no les interesa no lo escriban, lo que sí les interesa escríbanlo, ¿sí? Ahí sigo contestando la pregunta de Coyote. Mirá, todas las tragedias se siguen haciendo, ¿sí? Se han hecho obras de teatro sobre también los mitos griegos, la Ilíada, la Odisea. Se hacen obras sobre también obviamente mitos de los pueblos originarios, acá en Latinoamérica, de celtas, obviamente los clásicos de Shakespeare siempre se hacen, Romeo y Julieta, Macbeth, Ricardo III, todo lo que se ocurra en eso se hace. Se han hecho, obviamente se hacen representaciones modernas y postmodernas, si las quieren llamar así también. Teatro se hizo de todo, ¿sí? El Fausto, Crimen y Castigo, no sé, lo que se les ocurra se hizo, ¿sí? Werther de Goethe, no sé, qué sé yo, ahora, bueno, las obras de Lope de Vega también, ¿sí? De Roberto Art, bueno, pensando en autoras modernas también, Paola Suárez, Griselda Gambaro, bueno, Día Cartoon, acá también en Argentina, ¿sí? Bueno, yo conozco más que nada teatro argentino, ¿no? De César Brie también, bueno, ahí obviamente en Latinoamérica hay muchísimo teatro, ¿sí? Hay muchísima movida de teatro, en todas partes de Latinoamérica hay mucha movida de teatro, sobre todo de teatro independiente, pero se han hecho de todo, ¿sí? Seguro van a encontrar obras de todo, de comerciales o no comerciales, independiente o no independiente, ¿sí? No sé, todo clásico, cuentos de Borges se han hecho, cuentos de Cortázar se han hecho, novelas se han pasado también, ¿sí? No sé, libros de Elena Garro también, hay de todo, ¿sí? Coyote, así que
La tamalera diabólica, dice acá Quime. Ah, mira, no la tenía. Se ha hecho de todo, se ha hecho de todo en teatro. Lo que ustedes piensan en general se hizo, ¿sí? O sea, obviamente, por ejemplo, eh, bueno, la ópera no es necesariamente teatro, pero es un arte dramática, también, sí, donde también se actúa de una manera muy especial, ¿sí? Pero nada, hay de todo, ¿sí? Hay de todo y busquen en los teatros de su país, de su comunidad, seguro van a encontrar, ¿sí? Siempre el teatro, hay un teatro que es más popular y es más accesible, ¿sí? Eh, pero bueno, nada, eso, digamos. Representaciones teatrales hay de lo que quieran, ¿sí? Obviamente la cuestión de la representación teatral es que en general no queda grabada, ¿sí? Es raro que se grabe en teatro, el teatro es para verse en vivo, eso también sepanlo, ¿sí? Si pueden ver una obra en vivo, mejor veanla en vivo, ¿sí? Porque obviamente no es lo mismo ver en vivo una obra de teatro que grabado, ¿sí? Obvio, si no les queda otra, si es algo muy viejo, y bueno, veanlo grabado, no pasa nada. Pero el teatro no es el cine, si el teatro es algo vivo y se siente mucho el público cuando se actúa, ¿sí? Eh, y bueno, nada. Esta misma estructura corresponde al unipersonal, dice Luis. Sí, en general, a ver, qué sé yo, depende, por eso te decía Luis. Hoy día, mira, hoy día de una forma más moderna, miren, déjenme buscar de mi maestro, Cito Lema, que hace muy poquito falleció, pobre. Hay una obra de teatro que a mí me encanta, se llama Burka, y solamente es el texto, no hay una... No hay acotación, no hay explicación, no hay... ¿Sí? O sea, hoy día directamente, como en realidad, esto que les decía, como en realidad el texto es importante porque es el texto que se va a usar, pero lo más importante es la representación. Hoy día, por ejemplo, hay muchos grupos de teatro, o actores o actrices, o dramaturgos, dramaturgas, que lo que hacen es directamente escribir el texto, sin acotaciones, sin escenas, sin acto. Obviamente lo otro también existe, y es lo principal, le diría que es lo que más hay, pero sí, vos podés estructurar un unipersonal en escenas, en actos, no hay problema, igual es para vos en algún punto, ¿sí? Esto que les decía, los textos de teatro o de representación en general son técnicos, ¿sí? Son para la gente que lo hace, o para la gente que le gusta leerlo, pero no es algo para el público en general, ¿sí? El teatro, o sea, obvio, sí, si ustedes van y buscan lo van a comprar, pero en general la gente que lee teatro, escribe teatro y consume teatro es gente que es del palo, ¿sí? Gente que es de, como decimos acá en Argentina, gente que es de ese mundo, ¿sí? Esperen que estaba buscando y les quería mostrar esta obra que, como decía, era de mi maestro Vicente Citolema, de mi maestro de taller, ¿sí? Que está hecha, miren, les voy a mostrar, esperen que achico un poco la vista de esto, y van a ver, es una obra de teatro que no tiene acotaciones, nada, ¿sí? Es también como un unipersonal, ¿sí? Lo tengo acá en PDF, ¿sí? ¿Ven? Es el texto, solamente. Es el texto, no hay acotaciones. Hay algunas partes marcadas en cursivas, pero son cursivas de cosas que dice el personaje, ¿sí? Por ahí hay algunos diálogos coloquiales. Pero ven, no hay acotaciones, no hay explicaciones, no hay nada. ¿Sí? Es una obra bastante moderna dentro de todo. ¿Sí? Es sobre un excombatiente de Malvinas. Pero no eso, ¿sí? Volviendo a la pregunta. Vos podés estructurar el unipersonal de una forma más clásica, ¿sí? En general va a tener un solo acto y puede tener distintas escenas, vos podés marcarte distintas escenas, ¿sí? No sé, en una escena contás una situación de algo, en otra escena contás otra cosa, ¿sí? Podés estructurarlo de esa manera, por supuesto que se puede, ¿sí? O sea, acá no hay límite para eso, pueden estructurarlo como a ustedes les parezca mejor. Les recomiendo mucho, hay una página que se llama Celsit, ¿sí? Que es del Centro Latinoamericano de Investigación Teatral, y hay un montón de, si les interesa, de textos y obras de teatro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Luis, si te interesa el tema del unipersonal, ahí podés ver un montón de unipersonales que están nada, disponibles para descargar y ver cómo son, ¿sí? Porque también es eso, si no están, si no tienen familiaridad con este tipo de textos, como les decía, les puede resultar chocante, ¿sí? Por ejemplo, el leer Shakespeare es aburridísimo en general, ¿sí?
Ustedes pueden decir, Shakespeare, ¿cómo va a ser aburrido leer a Shakespeare? Sí, no tiene nada que ver, digo. Sí, es un gran dramaturgo, un gran poeta, pero es aburrido, ¿sí? Porque es un teatro del 1600. ¿Cuál página dice Luis? Te decía la del Celsit. Mira, a ver, déjame que la busca, ya te digo. Celsit, no sé si, celsit.org.ar, creo que es. Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral. celsit.org.ar, ¿sí? También en Facebook hay grupos de teatro en PDF, fíjense si pueden encontrar por ahí. Mismo si quieren, escríbanme y si quieren una obra en particular, pídanme por mensaje, se las puedo conseguir, se las consigo, ¿sí? Pero si buscan teatro en PDF van a encontrar un montón, ¿sí? Teatro hay dando vueltas por ahí. El tema es esto que les decía, vayan viendo, ¿sí? Si la obra no les gusta de entrada, por ejemplo, yo me acuerdo que en el colegio nos obligaron a leer Bernardo Alba, ¿sí? Y era un plomazo, era aburridísimo, ¿sí? Hay obras que a veces te encantan y hay otras que no, digo, puede pasar, ¿sí? Pero piensen eso, son textos que están hechos para actuarse, ¿sí? Entonces no son textos para que ustedes se diviertan o, no sé, o porque el lector le va a gustar esto o lo otro, no es una novela, ¿sí? En ese sentido, un texto de teatro. Bueno, no sé, alguna otra pregunta que tienen, comentario que quieran hacer, ¿sí? Les recuerdo también, por supuesto, tenemos talleres nosotros, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una modalidad individual donde podríamos trabajar estas cosas en profundidad. Obviamente son pagos porque trabajamos de esto, particularmente yo vivo de esto. Pero bueno, nada, obviamente estas clases son abiertas. Como dije en el reel ahí, si quieren aportar, si ya sean de Argentina o de otro país, bienvenido sea también, si no, no pasa nada. Sí, esto lo estoy haciendo también porque tenía ganas de hacerlo hace un montón. No sé, díganme si tienen alguna otra pregunta respecto a teatro. ¿Sí? También a veces se adaptan los textos, a veces como actor he recortado, cuando era actor he recortado texto una vez, o el director o la directora recortás o cambiás algunas palabras, ¿sí? Eso es algo normal, en las películas pasa también, ¿sí? No, porque todo va en función de la representación, digamos, lo que en literatura es la publicación, ¿sí? Piénsenlo así si quieren, el resultado final que es la publicación y ya no se puede cambiar para atrás, ¿sí? O sea que lo que se imprimió mal, se imprimió mal. En teatro es la representación, ¿sí? Ustedes el día de la función van, lo que está bien, lo que está mal, ¿sí? O sea, ahí no hay punto medio. Así que, bueno, nada. No sé si tienen alguna otra pregunta que quieran hacer. Desde ya obviamente les súper agradezco que se hayan sumado y todo. Esto va a quedar grabado igual. No sé, ¿alguna pregunta más? Les leo. Si no, bueno, ya por hoy damos por cerrado la de ese teatro. Bueno, cualquier duda que tengan, ¿sí? Nos escriben por mensaje privado. Les paso también el chivo, insisto, si quieren aportar para estas clases, obviamente lo pueden hacer por mensaje privado, nos escriben. Debe de haber un narrador, pregunta Marie. No un narrador per se, ¿sí? O sea, vos podés meter un personaje que sea un narrador, no hay problema. Lo que sí tiene que haber, si vas a escribir más de forma más estandarizada, de nada, Julie. Si quieren escribir de una forma más estandarizada, abrazo con el coyote, abrazo. Nada, eso, quizás Marie, si vas a escribir de una forma más estandarizada, insisto, lean teatro, busquen obras, ¿sí? Lo que sí van son las acotaciones, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, las didascalias, ¿sí? Les permiten eso, digamos, ¿no? Construir esto que te decía, digamos, si vos empezar la historia en una escena, bueno, ¿cómo empieza esa escena? ¿Sí? Entonces, en realidad no es técnicamente un narrador, es lo que hacía el coro, esa función que tenía el coro en la tragedia, se transforma de alguna manera en esa didascalia, ¿sí? En ese paréntesis, en esa cursiva o negrita, como vimos en Terrenal de Cartoon, que te introduce a la obra, ¿sí? Así que, bueno, nada, estamos por hoy, así que nos vemos la próxima, cuídense, nos vemos mañana. Cuídense, nos vemos, chao chao.